¿Sabías que uno de los derechos de las víctimas es contar con un asesor jurídico que te acompañe durante todo tu procedimiento cuando eres víctima de un delito? La Dirección Jurídica del Consejo Ciudadano pone al alcance de la ciudadanía herramientas eficaces que le permiten acceder a la justicia. Brindamos una atención cercana y especializada, respaldando a la víctima a lo largo de su proceso judicial. Desde realizar una denuncia, acudir a diligencias, audiencias, todo en búsqueda de la reparación del daño y conocer la verdad. Te brindamos asesoría jurídica en algunos de los siguientes delitos: robo, lesiones, acoso, hostigamiento, violencia familiar, violación contra la intimidad sexual, etc. Tenemos un amplio catálogo que puede permitirte el acompañamiento y seguimiento a tu carpeta de investigación. Mediante una asesoría jurídica adecuada, las víctimas pueden acceder, conocer y ejercer sus derechos que le benefician, y también buscamos contribuir en fortalecer la confianza en las autoridades. Búscanos en nuestras redes sociales, consulta nuestra página web o llámanos a la línea ciudadana. En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla estamos para apoyarte. Hola, buenas tardes a todas y todas las personas que nos pueden acompañar en este momento. Agradecemos que nos estén viendo a través del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, su servidora Isabel Espinosa, directora jurídica del Consejo Ciudadano, atendiendo a la invitación de nuestros compañeros y compañeras que están buscando conocer más sobre temas que llegan al Consejo, y que en esta ocasión hemos tomado ya como antecedente el webinar de la semana pasada de nuestro compañero Eric del Centro de Atención Telefónica respecto a la igualdad salarial. Son dudas que han llegado al Centro de Atención Telefónica. Ha habido ya varios programas en los que nos está acompañando nuestro invitado, no solamente en este momento, que lo voy a presentar más adelante, sino que también ya ha acudido a Frecuencia Ciudadana, que es un programa de radio en donde se le da voz al Consejo Ciudadano, y que pues ya hemos llevado estos temas respecto al derecho laboral, que es una rama del derecho pues que se encarga, como lo dice, pues de estudiar respecto a los trabajos, y con una ley federal que rige de manera nacional, no solamente en Puebla, sino que es de atención federal. Entonces creo que las situaciones son muy similares, pero cada caso en particular pues distinto, y que podemos atender respecto a estas dudas en el Centro de Atención Telefónica, y pues con aliados que estamos buscando y que son al final especialistas en estos temas. Quisiera iniciar un poco. Ya saben que lo que tratamos en este espacio, en este webinar, es el tema de atender dudas, y con este espacio pues poder generar información. Entonces quiero hablarles de manera muy básica y rápida de algunos datos que busqué en el INEGI respecto a la situación laboral actual, y que pues obviamente con esta situación de pandemia ha cambiado significativamente, ¿no? Muchas personas se han quedado sin trabajo, algunas otras se han empleado en esta cuestión informal que pues ha crecido visiblemente, porque pues estamos buscando oportunidades de trabajo pues para poder subsistir, sobrevivir a esta pandemia y pues a los estragos de la misma, que pues ya llevamos más de un año pues tratando de permanecer en nuestros trabajos o buscando nuevas oportunidades. Estamos hablando de estos datos que son a nivel nacional, y nos habla que tan solo los conflictos de trabajo subieron. Tenemos registrados 189.543 conflictos de trabajo. La solución de conflictos bajó, y esto no sé si se deba al cierre de instituciones durante la pandemia, y llevamos 71.962 conflictos resueltos solamente, ¿no? A diferencia de los que se tienen registrados. Vamos a hablar de la población que en este momento no se encuentra económicamente activa, y hablamos de 39.994 personas, a diferencia de la población ocupada con ingresos de hasta un salario mínimo. Quiero hacer mención, antes de entrar al tema de los salarios, que actualmente se tiene un salario mínimo registrado de 141 pesos aproximadamente, y pues cuando hablemos de salario mínimo vamos a pensar en esta cantidad.
tenemos una población de 14.228 personas trabajando con un salario mínimo, de las cuales hombres son 7.098 y mujeres 7.280. Creo que ahí la condición de igualdad pues es muy parecida. Cuando hablamos de una persona que percibe de 1 hasta 2 salarios mínimos, hablamos de 19.567 personas, hablamos de hombres en la cantidad de 12.330 y mujeres 7.237. Población ocupada con ingresos de 2 hasta 3 salarios mínimos, tenemos una población de 7.280 personas aproximadamente, hablamos de millones de personas. Y aquí tenemos una diferencia de los hombres, que son 5.000 hombres aproximadamente los que perciben este salario, a diferencia de 2.232.000, millones, personas que están percibiendo este salario y que estamos ubicando esta brecha, ¿no? Estamos hablando de 5 millones de hombres que perciben hasta 3 salarios mínimos y 2 millones aproximadamente de mujeres que están percibiendo hasta 3 días de salario mínimos. Esto hablamos en un día. Entonces, si lo tratamos de cuantificar, estamos hablando de que una persona que recibe un salario mínimo por día recibe 141 pesos, mientras que una persona que recibe hasta 2 salarios recibe 283 pesos aproximadamente en un día. Cuando hablamos de personas que reciben hasta 3 días de salarios mínimos, estamos hablando de 425 pesos, y cuando son personas que reciben hasta 5 salarios mínimos, que no dije la cantidad, pero son 3.473.000 personas recibiendo este salario aproximado diarios, de los cuales son 2.400.000 aproximadamente hombres, y mujeres 1 millón aproximadamente reciben, es decir, hasta 566 días de salario. Entonces, desde ahí podemos ubicar una diferencia en donde podemos hablar de que existen mujeres y hombres trabajando a mayores de 15 años, pero que están percibiendo distintos salarios dependiendo del ramo y a lo que se estén dedicando en ese momento, pero que también ya podemos identificar un tipo de brecha salarial, ¿no? Estamos hablando, no sé si decir, si hay más hombres buscando trabajo o menos mujeres con menos oportunidades salariales, ¿no? Entonces, es algo que pues tenemos que visibilizar y escuchar. También hay otro rubro de personas que están trabajando y son personas con discapacidad. Esta información la tenemos del año 2020 y nos dice que hay 20.838.000 personas con algún tipo de discapacidad o limitación laborando. Entonces, estamos tratando de identificar en cada uno de estos distintos sectores pues qué está pasando con este tema de la contratación, y es como nuestro subtítulo o nuestro subtema a tratar en este día. Para eso invitamos a Manuel Castillo Lagunes, que es abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él tiene un despacho jurídico, Defensores Jurídicos, así lo pueden encontrar en Facebook y en redes sociales, ahorita el que nos dé más información, y que se dedica principalmente a temas de derecho laboral y de seguridad social. ¿Por qué nos interesa hablar de este tema o por qué decidimos invitarlo? Porque él es experto, entonces queremos que las dudas lleguen en este momento a él para poder disiparlas y resolverlas, y pues muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Muchísimas gracias a ustedes, siempre que me inviten, aquí estaré. Sí, ya es de casa, como les comentaba, ya nos había acompañado en Frecuencia Ciudadana, en donde ya hemos tocado este tema y que ha tenido pues muchas personas que se han contactado contigo porque pues existe ahorita un tema de preocupación al tener muchísimas personas desempleadas a través o a raíz de esta pandemia, y con muy pocas herramientas tal vez jurídicas, no sé, tú ahorita nos vas a hablar un poco de esto, pues para poder demandar derechos laborales, ¿no? En cuanto a despidos, prestaciones y pues derechos que hablamos desde vacaciones, las personas que han enfermado, ¿en qué estado se encuentran, no? O sea, ¿qué les deja la ley para poder sustentar sus trabajos y exigir al final que se le reconozca su derecho laboral? Entonces vamos a iniciar pues con esto de pues pedirte, ¿no? O sea, desde que tú trabajas en esto y te dedicas a este tema de orientar a las personas respecto a derecho laboral y pues estas cuestiones,
cuando una persona está prestando un servicio. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué puedes ubicar? Claro, muchas gracias, Isa. Lo primero que tenemos que entender es que el salario es una prestación casi sagrada, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? A que aún pese a pandemia, los patrones no nos pueden reducir nuestro salario. Existe actualmente muchas dudas respecto a eso, que si bien se han visto forzados a bajar el salario, no significa que ese ya va a ser nuestro salario para todo, para base de cotización, para cuando nos vayamos a pensionar, incluso para liquidaciones o pensiones. Ahora bien, ya entrando directamente en el tema en el que nos aborda, sí es importante que entendamos que el salario está protegido no solo por la Constitución, sino también por la ley. Entonces, ¿qué nos dice la ley respecto a la cuestión del desequilibrio entre hombres y mujeres? Por ejemplo, para el mismo puesto y para el mismo trabajo corresponde el mismo salario. Es decir, si yo trabajo igual y tengo el mismo puesto, o incluso aunque no tengo el mismo puesto, yo como mujer tengo derecho a percibir el mismo salario para hombre, ¿de acuerdo? Entonces, eso en el primer aspecto. Dos, en el aspecto de que no se puede reducir el salario bajo ninguna condicionante. Es decir, si yo padezco alguna discapacidad, sin embargo, puedo trabajar efectivamente como cualquier otra persona, tengo derecho al mismo salario. Incluso tengo derecho a que se me den las herramientas necesarias para poder laborar, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente existen muchísimas dudas, pero es importante que sepamos nuestros derechos, porque una vez sabiendo nuestros derechos, ya no nos engañan y ya los podemos exigir. Mira, ahorita tocaste un tema importante. Si quieres quitarte el cubrebocas cuando hables, pues si se te complica un poco, a mí sí se me va la voz, honestamente, entonces vamos a tratar de estarnos intercambiando, pero dando el mensaje de que seguimos con este tema de utilizar cubrebocas. Tocaste un tema muy importante, la reducción de salario. Creo que se dio muchísimo en esta pandemia y creo que hay una cuestión legal que quiero que nos comentes. ¿Cuándo sí pueden bajarte el salario, disminuírtelo? Creo que ha sido un tema pues digamos, de solidarizarnos con las empresas, con nuestros patrones, pero ¿se puede, no se puede? ¿Cuánto tiempo te lo pueden disminuir, no? Porque, por ejemplo, una persona que ganaba 10,000 pesos, entra a la pandemia y se da esta situación de que pues te voy a dar nada más la mitad, 5,000 pesos, pero pues ya llevamos más de un año con este tema de la pandemia y pues el sueldo no ha regresado a lo que percibía. ¿Se puede hacer esto de la disminución de salarios? Legalmente, el salario es una figura protegida. Entonces, ¿qué significa? Que el salario no puede ser reducido a menos que haya un convenio entre las partes. Por ejemplo, esa es la figura que han estado utilizando. En base a convenios hemos dicho, ¿sabes qué? Yo trabajaba una semana por 5,000 pesos. A partir de esta fecha, yo, patrón, no te puedo pagar. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia muy dura que ha costado muchísimos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede? Que bajo consenso entre la parte patronal y la parte laboral, llegar a un acuerdo. Ojo, esto no es indefinido y es importante que lo peleemos y es importante que lo luchemos. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro salario es la base de todo, es la base para las cuestiones de que me voy a pensionar, o de que tengo un riesgo de trabajo, o de que me van a indemnizar, o de que me van a liquidar. Si no peleamos que nuestro salario vuelva a ser como el que era antes de pandemia, va a ser muy difícil que nos den lo que corresponde. Entonces, si no se hizo un convenio, incluso ratificado ante conciliación, la baja de salario es ilegal. ¿De acuerdo? Lo que están haciendo es firmar un documento en el que dicen que pues ya tengo ahí yo autorizo que me reduzcan el salario, pero hay cosas que se llaman derechos irrenunciables para poder una cuestión bastante gráfica. Yo no puedo renunciar a no estar vivo, no puedo renunciar, es así que no podemos renunciar a nuestro salario, porque ya estaríamos hablando de que es una cuestión hasta de esclavitud. Entonces, si bien lo han hecho, porque es una realidad, es importante que todos entendamos que es ilegal y que si se hizo de manera legal no es indefinida. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, porque sí creo que es una cuestión que ha permanecido y que creo que no muchos lo han hecho en esta cuestión de llegar a un convenio y firmarlo, sino solamente ha sido como una cuestión de voluntad que ha permanecido y que muchas personas pues no saben cómo poder hacer valer este derecho de pues regresar a su salario, y sí es muy importante recalcar que todas las prestaciones se miden a través de un salario, ¿no? De ese salario que estás percibiendo. Quiero agradecer a las personas que nos están viendo, esperando que puedan conectarse más personas a este webinar, porque pues al final es información, creo que todos en algún momento necesitamos, conocemos a un familiar, nuestro papá, un tío, un amigo, una amiga, una prima que nos habla y nos dicen, oye, me quieren correr, pero me dicen que firme mi renuncia. Entonces, en algún momento tenemos que enfrentarnos a esta cuestión de derecho laboral. Agradecemos a Sayaret Romualdo, que está conectada, a Ricardo Quintero, a Iván Juárez, nuestro director de comunicación, a Yareli Ruiz, que es nuestra subcoordinadora de litigación, a Grace Gretel y a Ivonne Serrano, que también nos manda saludos. Pues muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos a seguir con el tema. Otra de las cuestiones que creo que nace o surge o se puede derivar es el tema de contrataciones, qué tipo de contrataciones existen. Recientemente hubo una reforma a este tipo de subcontrataciones. ¿Cómo puedes contratar a una persona? ¿Bajo qué esquemas estás contratado? De acuerdo. Es importante entender que si bien la ley maneja distintas formas de contratación, por ejemplo, la más común es trabajo por tiempo indeterminado. Puede ser por tiempo determinado, puede ser por obra, puede ser por temporada, ¿de acuerdo? Mucho de lo que me enfrento en el día a día es que a las personas les dicen, ¿sabes qué? Ya llevas trabajando 1 año, pero estás trabajando por 3 meses. Cada 3 meses reiniciamos el contrato y por eso no generas antigüedad. Eso es completamente falso. Desde el primer momento en el que estamos contratados, aunque diga el contrato 3 meses, tenemos derecho a un empleo de base, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nos engañan más por la cuestión de que no sabemos, de que no tenemos las bases, de que no sabemos incluso nosotros nuestros propios derechos. Entonces, muchas veces es más complicado desengañar a alguien que decirle la verdad. Porque ya le repitieron tanto, estás contratado por cada 3 meses, no tienes derecho a antigüedad y en cualquier momento, cuando se te acabe tu contrato, te vamos a despedir. Eso es mentira. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo protege a las personas respecto a estas situaciones. Entonces, sí es importante que sepamos, nuestra permanencia en el trabajo desde el momento 1, desde el día 1, ya somos trabajadores de la empresa. ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer respecto a que quieran hacer válidos un contrato por 3 meses, un contrato a prueba, un contrato por temporada? Tendrían que acreditar que mi trabajo, que la base que yo estoy ocupando, que lo que yo estoy haciendo solamente es para una temporada. Por ejemplo, me contratan como Santa Claus. Entonces, obviamente no voy a trabajar de Santa Claus todo el año. Ahí es entendible que solamente nos trabajen por temporada, pero muchas veces nos contratan en base a que, por ejemplo, tu trabajo solamente lo vas a tener 3 meses y después ya no. Ellos tendrían que acreditar que ese puesto de trabajo en donde estás, que lo estás haciendo, ya no está. Ahora, por la cuestión del outsourcing, hubo una reforma hace unos meses respecto a las formas, de una forma más estricta de tercerizar el trabajo. ¿Por qué? Porque si bien estaba protegida, era una figura que la ley contemplaba, ¿qué fue lo que hicieron las empresas? Las empresas empezaron a tercerizar trabajadores que realmente debían ser de base. ¿Con qué? Con la idea de reducir prestaciones, con la idea de reducir el salario. Pero actualmente ya todas las empresas que tercerizaban sus trabajos deben de volver a contratar deben contratar ya la empresa principal a los trabajadores. Ahora, si hay algunos casos en específico en donde por ser una cuestión especializada, ahí sí cabe tercerizar y sí van a seguir siendo legales los outsourcing. Sin embargo, actualmente todos los trabajadores que estaban contratados, o la mayoría o la gran mayoría, deben ser trasladados a la empresa principal.
Ok, entonces, ¿crees que este ha sido un beneficio para los trabajadores, el tema de la reforma? No, por supuesto. Y es importante que no solamente se quede como que algo que vemos en las noticias o algo que vemos en los webinars, que escuchamos en la radio. Es importante exigir nuestros derechos. ¿Por qué? Porque yo me dedico mucho a las pensiones y alguna vez hemos llegado a comentarlo. A las personas los tienen tercerizados, los tienen trabajando bajo outsourcing con un salario menor. ¿Qué es lo que pasa? Reportan uno ante Hacienda y ante el IMSS y pagan por fuera otra parte, ¿no? En efectivo. Las personas pueden decir, pues me están pagando lo mismo, gano 5,000 pesos al mes, pues me están pagando estos 5,000, ¿qué me importa que no me lo estén reportando? Pero afecta muchísimo. Una persona que está baja, que tiene baja su salario base de cotización, va a tener una pensión muy baja, o incluso cuando lo quieran despedir, van a hacer las cuentas en base a lo que tienen reportado al IMSS. Es importante que no se quede solamente que es algo bonito, que está muy, muy etéreo. Es importante saber que esto es nuestro derecho y como derecho los tenemos que exigir. Muchas gracias por el comentario. Creo que es muy importante porque ya hablamos ahorita que lo mencionabas de la conclusión de la vida laboral de una persona, y creo que es cuando surgen o saltan todos estos temas y cuando nos enfrentamos a una triste realidad de que pues hay personas que se pensionan o se jubilan con 2,000 pesos al mes, ¿no? Y que pues para poder vivir o tener una vida digna, que al final es lo que contempla el derecho de tener un trabajo, que es poder tener o sustentar una vida digna, creo que no se cumple con la finalidad o el cometido. Entonces, creo que sí hablar de un esquema de, tú lo decías, de exigir nuestros derechos, pero ¿ante quién los exigimos? ¿O qué podemos hacer? Porque pues tú puedes llegar con tu empleador, con tu patrona a solicitarle este derecho, pero ¿qué pasa si te amenazas, si te dicen, no, pues si te gusta y si no, vete? ¿A dónde podemos acudir? De acuerdo. Es importante que entendamos que para exigir los derechos puede ser de manera individual o de manera colectiva. De manera individual es a través de los órganos de procuración de justicia, ya sea la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Federal, incluso la misma Junta de Conciliación o en el caso pues, de alguna defensoría o incluso de un abogado particular, como es mi caso. Sin embargo, ya en la práctica y seguramente personas que ya tengan 40, 50 años, deben saber que la justicia laboral, lamentablemente, pese a que en el papel dice que debe ser efectiva y la más rápida de todas, pues en la realidad se enfrentan con litigios interminables. Los patrones lo que hacen muchas veces es hacerlos firmar hojas en blanco desde el principio. Entonces, individualmente se puede, tienen el derecho de demandar. Sin embargo, en la medida de lo posible, yo siempre recomiendo hacerlo de manera colectiva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que enfrentar a uno por uno que enfrentar a los 50 trabajadores que tenemos. Entonces, recordar que tenemos derechos y que tenemos formas de exigirlos. Ahora bien, ¿qué es lo que qué es lo que tendrían que hacer en el primer proceso? El primer proceso es conciliar con el patrón. A nadie le conviene un pleito eterno, un pleito que lleva muchísimo dinero, pero muchísimas veces al patrón está tan cerrado ese tipo de negociaciones que ahí sí es necesario demandar. Para que todo quede claro, tenemos 2 meses desde el momento en el que nos separamos del empleo a despido. Ahora, regresando al tema de hoy, es importante que entendamos que muchas veces no nos quieren decir, ¿sabes qué? Estás despedido. Lo que dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar horas extras y no te las voy a pagar, o ¿sabes qué? Estás trabajando en el centro y te voy a mandar hasta el otro lado de la ciudad. Estas son técnicas que hacen las empresas, ¿para qué? Para que los trabajadores solitos digan, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar, renuncio. Pero sí es importante que sepamos que todas esas prácticas son desleales y son ilegales. ¿Por qué? Porque ellos mismos, ¿por qué? Porque si ellos quieren separarnos del empleo, nos tienen que indemnizar y eso es lo que ellos están tratando de evitar. Ahorita que tocabas este tema de ejemplos de que te quieren cansar para que firmes tu renuncia voluntariamente a fuerza, ¿qué pasa o qué suerte tienen los trabajadores que ahorita pues están enfermando y que pues cuál es su derecho de
obviamente, cuando acuden a su sistema de salud con el que cuentan, ya sea IMSS, ISSSTE, pues les dan una incapacidad. Pero previo a esto, o sea, una persona se está sintiendo mal, pero todavía no tiene la prueba, o ya tuvo COVID, pero nada más le dieron un mes y ya tiene que regresar, pero se sigue sintiendo mal. ¿Cómo podemos o qué derecho tenemos en esta cuestión de pandemia con las personas que pues están enfermando, lejos de que te den una incapacidad, cuando no tienes o no te están dando ni siquiera esta prestación y estás enfermo? O sea, ¿qué obligación tiene el patrón? Y tú como trabajador, ¿qué derecho tienes? Ya estás enfermo, ¿qué haces? Ok, bueno, actualmente por cuestiones de pandemia, aunque no dé permiso el patrón, debemos quedarnos en casa. Si tenemos síntomas de COVID, pues obviamente nos tenemos que quedar. Ahora, hay mucha confusión y mucha ignorancia respecto al tema de cómo separar a un trabajador del empleo. Muchas personas me llegan muchas asesorías y me preguntan, es que ya tengo 3 faltas, ya me pueden correr, ya con eso. Pero yo tuve esas 3 faltas porque, ¿sabes qué? Tuve que ir al doctor, yo tuve esas 3 faltas, ¿por qué? Porque porque me sentía mal, porque cuidé a mi mamá, por ese tipo de situaciones que lamentablemente ya está muy deshumanizada las empresas, de que no comprenden, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que cualquier acción por no dejarnos entrar a nuestras empresas se considera un despido injustificado. No importa que nos digan, ¿sabes qué? Es que ya tienes 4 faltas, ya te vas. Ok, si ya me quieres despedir, hay un elemento que se llama rescisión laboral. Esto es lo que tendrían que hacer las empresas a fin de que, pues de aplicar que pasaron 4 días o de que los trabajadores no están cumpliendo las expectativas. Eso es lo que deberían hacer. Sin embargo, para ellos es muy complicado acreditar esas 4 faltas. Cuando digo ellos, me refiero a las empresas que no son moralmente responsables, que para ellos es imposible acreditar que bajaron el salario por una razón X, ¿no? Porque el salario es sagrado. Entonces, como no pueden hacerlo de la manera legal, lo que le van a decir a las personas que están en este tipo de situaciones es: fírmame tu renuncia. ¿Cuál es el consejo en esta materia? Si no estás renunciando, no firmar ninguna renuncia. ¿Por qué? Porque a nosotros renunciar, estamos diciendo que nosotros mismos nos estamos separando por nuestra propia voluntad, y no es porque me estás presionando, no es porque me estás cambiando de lugar, no es porque, si bien tienes la obligación de que si me siento enfermo, darme permiso para ir al médico, no me lo estás dando. Entonces, ¿qué es lo que las empresas abusivas hacen? No quiero decir que todas, es hacerles firmar una renuncia, y con eso se pierden gran parte de los derechos de los trabajadores. Sí, porque aparte es distinta la prestación que te dan, ¿no? Cuando renuncias a cuando te despiden. Sí, claro. Entonces, creo que sí es importante tomar o escuchar y aconsejar a todas las personas que se encuentran en esta situación o que conocen a alguien en esta situación, pues decirles que no firmen ni documentos en blanco, ni reconozcan una renuncia, y que pues acudan con un abogado, con un especialista, haciendo la misma recomendación de todos nuestros webinars, que si te dedicas a esta profesión, seas lo más honesto con estas personas, porque no me dejarás mentir, son en su mayoría personas que se encuentran totalmente desamparadas al momento de exigir un derecho, y que pues si no, en ese momento no tienen una prestación, los despidieron, no están percibiendo un salario, pues menos van a tener pues para solventar los gastos que conllevan este tipo de juicios o demandas laborales, ¿no? Entonces, quiero agradecer a las personas que continúan viéndonos, a Brenda Espinosa, a Almita, que es nuestra secretaria técnica, muchísimas gracias, Almita, a Fernanda Mendoza, y ella tiene aquí una serie de comentarios, nos dice: ¿qué opinas sobre la exclusión? Creo que también se vino una reforma. Si se referirá a la cuestión de contratos colectivos. Ok, no termino de entender, pero lo que puedo cachar de la pregunta es que tenemos derecho a estar dentro de los sindicatos, pero también tenemos derecho a estar afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos a las empresas y nos afilian al sindicato.
nos afilian a un sindicato que no conocemos, nos afilian a un sindicato que nos quita una parte del salario como cuota sindical y que al momento de necesitarlos, pues siempre se pone de acuerdo de acuerdo con la parte patronal, pero pues, en beneficio de ellos. Entonces, es importante que entendamos que un contrato colectivo es algo que firma un sindicato con una empresa. Sin embargo, si nosotros no queremos estar dentro del sindicato, tenemos todo el derecho de no estar al sindicato. Actualmente la reforma, no la última, sino la del año pasado, nos dio precisamente esa facultad. Era una facultad que ya teníamos, pero ahora ya está en la ley. Y dice, si yo no quiero pertenecer a un sindicato, tu empresa no me puedes obligar. Ahí ya entramos a un tema de cuestiones de sindicatos de protección, que yo como patrón firmo un contrato colectivo con un sindicato que se dedica a eso, que se dedica a vender contratos colectivos, con la idea de que los trabajadores no puedan exigir de manera colectiva. Afortunadamente, ahorita ya se reformó eso y ya hubo un ejemplo bastante claro, si mal no recuerdo, en la empresa Ford de Tamaulipas, en la planta de Ford de Tamaulipas, votaron para salirse del sindicato si mal no recuerdo, de la CTM. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Tú entras a trabajar y firma que te afilias a este sindicato. ¿Para qué? Para que no puedas hacer huelgas. Entonces, tú tienes el derecho que si estás afiliado, también tienes el derecho a renunciar o de plano no afiliarte a ningún sindicato. También bastante complejo porque pues ya estamos hablando de empresas bastante grandes que pues ocupan este tema de derechos sindicales y que pues si tenemos más demanda respecto a este tema lo tocaremos más adelante. También saludo a Manuel que nos está acompañando de nuestro observatorio de seguridad y paz. Saludos a nuestros compañeros del OXEPAS. También Miriam García dice excelentes temas, gracias por la información. Rebeca García también nos dice muy interesante el tema, saludos y pues continuamos con este tema de la subcontratación y los derechos. Para no hacerlo más largo, identificando el tema de la reforma laboral que ya nos explicaste respecto a la subcontratación y el outsourcing, ya lo tocábamos, pero un poco más amplio, el tema de los despidos injustificados. O sea, ¿qué es lo primero que debemos de hacer cuando nos dicen, ¿sabes qué? A partir de este momento, que aparte es un tema de que o te quieren hacer firmar una renuncia o ya no te dejan ingresar a tu lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Yo llegué a mi hora en la que entraba y me dicen, ya, muchas gracias, pasa a firmar tu renuncia y pues hasta luego. O sea, ¿qué nos recomiendas hacer? Bueno, primero que nada, identificar qué es un despido injustificado. Un despido injustificado es siempre que no sea una cuestión de una rescisión. Una rescisión, a grandes rasgos, es lo que da la facultad que le da la ley a las empresas de poder separar a un trabajador sin pagarle indemnizaciones, es decir, legalmente. Es muy complicado para ellos. En la práctica no sucede tanto. Entonces, ¿qué es lo que ellos tratan de hacer? El otro elemento para separarte de un empleo es una renuncia. Pero es importante que entendamos que renunciar y un despido tiene dos cosas completamente diferentes a la hora de pagar. Ambas pagan prestaciones. ¿Qué son nuestras prestaciones? Que son vacaciones, prima vacacional y ahorita afortunadamente una jurisprudencia, la antigüedad. Siempre que no renunciemos tenemos derecho a que se nos pague nuestra antigüedad. Y con respecto a la indemnización se le agregan 90 días de salario y en caso de ganar, un año de salarios caídos. Entonces, eso es lo que la empresa se quiere ahorrar cuando firmas una renuncia. Es importante que entendamos que las empresas usan técnicas desleales para hacernos que nos separemos del empleo. Si nos separamos del empleo porque, ¿sabes qué? Yo estaba trabajando en el centro y me mandaron al norte de la ciudad y ya no me da tiempo ir con mis hijos, ¿sabes qué? Eso se debe considerar como que te están corriendo, es un despido injustificado. ¿Sabes qué? Me despidieron porque se enteraron que estoy embarazada, también sucede bastante. Es importante que sepamos. Actualmente hay una jurisprudencia en la que protege ese periodo de lactancia, ese proceso de gestación y lactancia.
Entonces, ¿qué, a grandes rasgos, qué dice la jurisprudencia? Que si una mujer está embarazada y la separan del empleo y se quieren defender diciendo que ella renunció, es completamente inverosímil de que una persona en ese estado de gravidez quiera renunciar. Entonces, sí es importante que sepamos que no estamos completamente desprotegidos y lo primero que debemos entender es que nos debemos proteger a nosotros mismos. ¿Y cómo nos protegemos? No firmando renuncia, no cediendo para cuestiones completamente ilegales y desleales y muchas veces inhumanas. Apenas conocí a una señora que el empleador los encerraba en el trabajo, a ese grado. La tienda cerraba, pero ellos, como se quedaban haciendo inventario, se quedaban haciendo otras cosas ya fuera de su horario laboral, les cerraban la tienda y ya no podían salir. Eso me trae a memoria hace unos años que precisamente en Coppel, por ese tipo de prácticas, dejaron encerrados a los trabajadores, se incendió la tienda y lamentablemente fallecieron. Por eso es importante defender y luchar por este tipo de cosas, porque nunca sabemos que quizás suena poquito, pues no me estás dando de alta con mi salario real, no me afecta, no, sí te afecta, no me estás dejando salir a mi hora, ¿sabes qué? Me estás amenazando con despedirme, me cambias de ubicación de centro de trabajo, todo eso afecta y no lo debemos permitir. Bueno, yo creo que aquí ya también no solamente hablamos de derechos laborales, sino de derechos humanos, claro, ¿no? O sea, ya estamos hablando del derecho a la vida en este tema que nos mencionabas. Tristemente, por ejemplo, se dio la situación de, no tenemos la certeza ni la noticia completa, solamente leímos que, por ejemplo, clausuraron las instalaciones de gas, ¿no? El día de hoy. Pero las condiciones de los trabajadores, una cosa son los dueños y las personas, el representante legal, la asociación, la sociedad, como esté dado de alta, pero pues existen personas que están allá adentro y que solamente acudieron a trabajar, ¿no? Que son ajenas a la situación que pueda estar pasando en ese momento y que pues al final ya se le está violando un derecho a libre tránsito, ya estamos hablando hasta de privaciones ilegales, claro, ¿no? Entonces ya es una cuestión de que no podemos permitir y que pues en esta cuestión que tú hablas de empresas o patrones con prácticas desleales, pues ya estamos hablando de que esa cuestión de aguantar por el trabajo pues se da muchísimo. Y creo que se da por esta gran necesidad que tenemos de tener un trabajo y de gozar de un salario. También pasa mucho y sucedió y creo que se acrecentó en esta pandemia la cuestión de los trabajadores adultos mayores. ¿Y qué pasa, Manuel? Te quiero preguntar porque pues tal vez una persona que tiene 58 años, que ya tenemos casi 2 años en pandemia, que tiene 58 años y que pues lo despiden, lo hacen renunciar y faltan 2 años para que se pueda pensionar o jubilar. O sea, ¿qué va a pasar con esta persona o qué puede hacer? Claro, es importantísimo que las personas que ya tengan 55 años tengan en su cabeza que ya estamos a un paso de pensionarnos, que a partir de estos últimos 5 años nuestra cuestión de nuestro trabajo vale incluso más. ¿Por qué? Porque es para todas las semanas que coticemos, todo lo que aportemos va a aumentar la pensión que vamos a tener cuando nos pensionamos. En primer elemento, generalmente las personas que están entre 55 y 60 años son personas que ya llevan bastantes años en los trabajos, porque actualmente y lamentablemente los despiden entre la edad laboral entre 30 y 45, ya 50 ya ni los contratan y ni hablar de 58 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que si llegamos a esa edad, que nuestra antigüedad es sagrada. Sea lo que sea, nos tienen que pagar nuestra antigüedad. 2, hay que demandar. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa que me llega gente que me dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo trabajando 15 años en la empresa. Ah, bueno, pero solamente tengo 5 años dados de alta en el IMSS. Es importante que tengamos en cuenta que esos 10 años que el patrón se ahorró, no es que se hayan desaparecido, de algún lugar tiene que haber una disminución y donde hubo nuestra disminución fue de nuestra pensión. El dinero que no nos van a pagar en nuestra pensión es el dinero que el patrón se ahorró cuando no pagamos las aportaciones obrero-patronales. Ahí con un asterisco porque son pagadas de parte del trabajador, de parte del patrón y de parte del gobierno. Pero es importante que tengamos en cuenta de que
tenemos que exigir nuestros derechos y más en esas edades, porque en caso, más bien cuando se gana, porque hay elementos de ganar si siguen estos consejos, no solamente ganas tu indemnización y ganas un año de salarios caídos, también ganas la cuestión de que todo el tiempo que se acredite que trabajaste para el patrón, pues no solamente se le va a condenar a que te pague, sino el Instituto Mexicano del Seguro Social también va a entrar y va a decir, oye, tuviste 10, 15 años trabajando una persona sin seguro, pues ¿sabes qué? Me debes tanto dinero, y pues ahí entran ya cuestiones de multas y vienen muchísimas cosas, pero a lo que nosotros nos atañe como trabajadores es que debemos exigir nuestro salario real y nuestro salario nivelado, y que cuando el patrón tiene derecho a despedir, eso es una cuestión de un facto. Sin embargo, tiene derecho siempre y cuando pague, ¿me entiendes? Si no quiere pagar esa situación, es inherente que haya una demanda. ¿Por qué? Porque muchas veces por ese desánimo, lamentablemente, de las instituciones, la gente no lo hace. ¿Y qué es lo que provoca? Que pues dicen, ¿sabes qué? Esta práctica desleal funcionó, pues hay que seguirla usando, y pues al final ya no es uno, al final ya es toda una política dentro de la empresa, junto con la cuestión de no contratamos embarazadas, no entendemos que las mujeres tienen derecho a tener bebés, porque si no tienen derecho a tener bebés se acaba el país, si ya no nacen bebés. Entonces es importante que sepamos que tenemos derechos y que hay que exigirlos. Sí, es muy importante lo que mencionas, y creo que no podemos quedarnos nada más con el tema de querer tener un trabajo, sino todo lo que implica exigir esta cuestión de un trabajo digno, y de poder al final contar con toda la información que nos ayude una vez que ya nos encontramos en esta situación, pues al final desafortunada, cuando nos estamos quedando sin un empleo. Te manda saludos Yarer y dice que saludos al abogado, excelente información. Baltasar Rivera dice información que cura. Sí, es información muy importante. Tony García, ¿cada cuándo tienen que subirme el salario? ¿Existe algún tipo de...? Sí, es una pregunta bastante común. Si ganamos más de un salario mínimo, no tiene obligación el patrón de subir el salario. Sin embargo, si ganamos un salario mínimo, cada vez que suba el salario mínimo debe aumentar nuestras prestaciones. Ok, entonces no existe una temporalidad. Sí, no existe no existe una obligación para subir el salario. Lo que sí existe es que, porque muchos trabajamos bajo un esquema de un salario mínimo, y pues obviamente si sube el salario mínimo también sube. Muchas veces esa fue un pleito durante muchísimos años, que decían que si subía el salario mínimo iba a subir todo. Por ejemplo, tenían créditos en base a Infonavit, calculados en salario mínimo, y decían, ¿sabes qué? No subimos el salario mínimo, ¿por qué? Porque vamos a subir los créditos de Infonavit. Actualmente ya se desdexó el salario mínimo y se hizo una figura que se llama la UMA. Entonces, actualmente si ganamos un salario mínimo, nos deben subir nuestro salario. Pues sí, también es una información importante conocer que pues yo creo que en cada empresa eso ya es cuestión particular de las empresas, de los patrones, este tema de concursos, este tema de poder acreditar un puesto también es un derecho, ¿no? O sea, sí, seguir escalando dentro de los mismos empleos. Es importante que entendamos que los derechos que nos otorga la ley, lamentablemente en estos últimos 20 años han parecido que ya es como un extra. O sea, que nos dan el derecho a un salario mínimo porque soy una buena empresa y yo pago un salario mínimo. Soy una buena empresa y yo doy de alta en el IMSS. Soy una buena empresa y pago vacaciones y pago aguinaldo. No, la ley establece mínimos, y si tú emprendedor o tu empresa quieres tener un trabajador, esto es lo mínimo que le debes dar. Si no puedes darlo, entonces no deberías poder contratar. Actualmente, por todos estos modelos económicos de subcontratación y de despidos laxos que se estuvieron dando, pues ya ni siquiera tenemos seguridad en el empleo. Antes se podía, como me decías, antes podías entrar a una empresa a trabajar, escalabas, podías llegar a gerente. Actualmente, con los contratos a prueba, los contratos a tiempo determinado, que según ellos se cambia la cuestión de la antigüedad,
ya no están pensando en hacer crecer al trabajador, solamente están pensando en cómo reducir costos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro que nuestras vacaciones, nuestro salario, nuestro alta en el IMSS, no son unas cuestiones netamente de beneficio o de bondad de parte de las empresas, son nuestros derechos, y como derecho hay que exigirlo. Sí, mira, creo que regresamos al tema y ya más personas están poniendo atención y nos están diciendo, mi empresa me paga en dos partes, esto lo estábamos comentando, un salario mínimo, el salario mínimo, y la segunda parte me lo da como un bono. Dice, esto hace que no cotice el total de mi salario en el seguro. ¿Esto está bien así o están evadiendo algo? Ahí es importante que tengamos en cuenta, las empresas como la que nos comenta, tienen una estrategia legal. Si bien son legales los bonos, para una cuestión de base de cotización de todo, se tiene que tener en todo en cuenta, ¿me entiendes? Por ejemplo, en caso de que nos despidan, es un ejemplo perfecto. En caso de que renunciemos, nos tienen que pagar, nada más nos pueden pagar con el salario base de cotización, pero si nos despiden, nos tienen que pagar con nuestro salario diario integrado. Ahí podemos ver la diferencia enorme, porque no es lo mismo multiplicar, no sé, 90 por 100, que multiplicar 300, 500 por 90. Así es como se sacan las bases de las indemnizaciones. Ahí no me aventuraría a decir si están haciendo una cuestión ilegal. Sí entra dentro de las cuestiones legales los bonos, pero sí es importante que entendamos que el salario base de cotización del IMSS es todo. Entonces, si nosotros como trabajadores no checamos esa parte, o sea, si ni siquiera tenemos esa curiosidad, pues igual y cuando tenemos 30 años, 40, no nos afecta. Pero cuando ya llegamos a una edad importante, te vas a dar cuenta que todo eso que no cotizó tu patrón, que todo eso que se ahorró el patrón, no es que se haya desaparecido, sino que nosotros, como trabajadores, absorbimos ese desfase de dinero que no se aportó. Ok, muchas gracias. También nos comentan, ¿cómo puedo calcular mi finiquito? Bueno, no nos daría tiempo ahorita, pero es importante que entendamos que el finiquito es cuando nosotros renunciamos. El finiquito incluye incluye vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y es todo. O sea, si te deben, si son 15 días de aguinaldo, pues tienes que hacer la cuenta de cuántos meses has trabajado hasta ahorita, septiembre, y multiplicarlo por tu salario. Vacaciones es importante que tengamos. El primer año tenemos derecho a 6 días, el segundo año tenemos derecho a 8 días, el tercer año tenemos derecho a 10 días, y así va subiendo, a fin de que muchas veces también es un problema de las vacaciones. Llevo 20 años trabajando aquí, tengo 15 años y me siguen dando 6 días. No, las vacaciones van incrementando dependiendo del año que vayamos elaborando. Sí, pues sí es importante que podamos, ahorita vamos a ver la manera de postear, tienes tu Facebook claro, del despacho, para que le puedan mandar mensajes directos. También a nosotros lo podemos hacer, pero si gustan contactarlo a través de su Facebook, en unos momentos lo posteamos en el en vivo para que puedan mandarle un inbox y comunicarse con él. También nosotros los invitamos a que nos llamen al 222-3099-099 para poder ya sea canalizarlos o resolver este tipo de dudas que pues están surgiendo, y que es importante. Otro de las cosas que nos preguntan es que tengo una caja de ahorro, si renuncio, ¿la puedo exigir o ese no es un derecho? Hay prestaciones extralegales, una de ellas es la cuestión de la caja de ahorro. Es importante que entendamos que las prestaciones que nos son reconocidas son irrenunciables. Aunque tú renuncies, tienes derecho a tu caja del ahorro. O sea, porque es precisamente un ahorro. Muchas veces no entendemos cómo funcionan o de dónde viene el dinero, y simplemente vemos que aparece. Cada mes con mes nos están haciendo un descuento de Infonavit, nos hacen un descuento de la Afore. En el caso de esta persona, pues le hacen un descuento de su caja de ahorro. En su caja de ahorro es de él. O sea, a mí me pasa mucho que las empresas aprovechan este desconocimiento y dicen, pues te tocan 20,000 pesos de tu caja de ahorro y pues ya con eso ya no te pago indemnizaciones o ya no te pago prestaciones. No,
Una cosa es mi caja de ahorro, una cosa es mi derecho al Infonavit. Apenas me tocó un señor que la empresa le había dicho que ellos le iban a dar el derecho a pensionarse. El derecho a pensionarse nos lo ganamos con año, cotización tras cotización. ¿Para qué? Para que nos podamos pensionar. Así mismo con lo que nos comenta aquí el señor. Él se gana su derecho a su caja de ahorro. No es una prestación que sea regalada. Él se la gana. Y que pues muchas veces los condicionan en esta cuestión de caja de ahorro a que como las dan en diciembre, o sea, digamos es un ahorro que hacen de manera anual, y yo quiero renunciar en agosto, como septiembre ahorita que estamos, no, pues entonces no te toca, o sea, porque es hasta diciembre te lo voy a dar. Entonces, si renuncias ahorita ya no te voy a dar lo que ahorraste. Entonces, y muchas personas están asustadas con este tema de, no, pues me espero hasta diciembre porque ya me dijeron que no me iban a dar lo de mi caja de ahorro. Incluso el aguinaldo, muchas veces pasa que, ¿sabes qué? Ya no aguanto esta situación de la empresa, pero me voy a aguantar hasta el aguinaldo. Es importante que sepamos que aunque no cumplamos un año, o sea, aunque cumplamos 6 meses, 8 meses, 10 meses, tenemos derecho a un pago de aguinaldo, si bien no son los 15 días, sí son proporcionalmente a lo que hemos trabajado. Sí, pues ha sido un tema muy interesante y pues creo que todos los días nos van a seguir llegando dudas. Nos hemos apoyado mucho en ti para este tema de resolver estas dudas en cuestión de derechos laborales, que desafortunadamente pues está sucediendo la cuestión masiva de despidos injustificados, porque al final cuando no existe una cuestión. Y antes de que termine quería preguntarte, ¿existen sanciones? O sea, ¿los patrones pueden sancionar a los trabajadores? ¿Sancionar? Ajá. Bueno, ese es un tema... La cuestión de actas administrativas, de retenerte una parte de tu salario. Bueno, ok, con cuestión del salario, repito, el salario es sagrado. Lo que ya trabajaste es tuyo por derecho. Por ejemplo, lo que luego hacen es que dicen, ¿sabes qué? Llegaste tarde y pues te voy a descontar un día de trabajo, pero te quedas a trabajar. Eso es completamente ilegal y eso es completamente absurdo. Si yo trabajo, yo tengo derecho a que me paguen. Imagínate que trabajáramos sin salario, pues regresaríamos a las tiendas de raya, ¿no? A los tiempos de la esclavitud. Entonces, existen la cuestión de las actas administrativas. Es importante que también tengamos una cultura laboral. Hay que llegar puntuales, hay que trabajar. Sin embargo, si las actas administrativas muchas veces las usan como que a la de 3, ya, te vas. Pero es importante que entendamos, para correrme, para despedirme, tu patrón tienes que hacer un proceso ante la Junta de Conciliación y ellos me tienen que notificar. ¿Para qué? Para que yo me pueda defender de lo que tú estás diciendo. No es mágicamente de que ya tengo 3 o más 4, en realidad son 4 faltas y ya, mágicamente ya estás despedido y mágicamente fírmame tu renuncia. Pues ¿cómo? Si me estás despidiendo, ¿cómo voy a tener? Entonces es importante que tengamos cultura laboral y que la cuestión de las actas administrativas las tendrían que hacer en juicio. Entonces, en la vida del día a día, en términos prácticos, no sirven para nada. Este tema de, pues al final siguen siendo amenazas, ¿no? O sea, así es. Bueno, tal vez sí no verlo así de manera brusca, pero sí suele suceder este tema de los retardos también, y que con un retardo ya pierdes un día de salario. O sea, estas cuestiones que al final, pues si no están previstas en la ley, pues no hay manera de poderlas llevar, ¿no? Sí hay elementos como el comentario pasado, que lo que hacen los patrones legalmente e inteligentemente es descomponer el salario. Tienes un salario base y además tienes bonos. Un bono de productividad, un bono de asistencia y un bono de puntualidad. Muchas veces por la mala cultura del mexicano de la cuestión de la puntualidad se van acumulando las faltas. No es lo mismo descontarle 100 pesos a descontarle a un trabajador 500 pesos. Entonces, por eso es que hacen esa situación de descomponer el salario en bonos. Bono de productividad, bono de salario, pero recordar que es una cuestión general. O sea, tenemos que exigir que estemos dados y en caso de que nos despidamos, nuestro salario diario integrado. Incluye bonos, incluye, en caso del señor, incluye prestaciones extralegales, incluye todo.
Ok, y que se tienen que dar en el momento en que se finiquite, digamos así, que no te pueden condicionar a, bueno, hoy te voy a dar 100,000, bueno, 10,000 pesos y en medio año vienes por tu caja de ahorro Sí, no. y así, o sea, tiene que ser, supongo Así que es. en una sola exhibición o Así algo así. es, sin embargo, tampoco quiero que parecer que es tan laxo o tan fácil. Personas que ya hayan demandado pueden saberlo, que el proceso judicial es lento. Entonces, muchas veces los abogados tendemos a decir, sí, sí, demanda, sí, sí, con el ánimo de querer generar asuntos. Sin embargo, muchas veces solamente depende de, una familia depende de un ingreso. Entonces, muchas veces es por eso que se tienen que aguantar, pero es importante que sepamos todo eso, que lo que conlleva que nos paguen menos, que nos den de alta con menos, que nos estén haciendo esto. Sí, pues es un tema muy complejo y creo que muchas veces nos aparta de solicitar estos derechos el tema burocrático, ¿no? Los tiempos para exigir este derecho. O sea, tú te puedes aventurar y tal vez tienes todos los elementos para ganar una demanda, pero pues sabemos que no va a pasar en un mes. O sea, el tema de que ya estás demandando a tu patrón, pues puede llevar un largo proceso y que pues al final en ese tiempo pues tienes que buscar un ingreso o hasta otro trabajo. ¿Puedes tener otro trabajo mientras estás demandando? Sí, por supuesto. Y como recordatorio, y yo como consejo a todos los trabajadores que viven este tipo de abusos y de malas praxis, es hacerlo de manera colectiva. ¿Por qué? Porque si se lo hacen a uno, se lo están haciendo a 5. Y si se lo hacen a 5, se lo están haciendo a 50. Entonces, entender que juntos podemos hacer más cosas que uno por uno o individualmente. No es lo mismo atender el asunto de una persona que atender el asunto de 50. Y recordar que si bien están superadas muchas veces las instituciones y las mismas procuradurías, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos solventamos estas malas praxis y sobre todo que si podemos enfrentarlo como de manera colectiva, es decir, si podemos enfrentarlos como un solo bloque de trabajadores de la planta, de la tienda, del comercio, tenemos infinitamente más posibilidades, incluso de no ser despedidos, que hacerlo individualmente. Sí, es muy importante y ya vamos a cerrar con estas últimas 3 preguntas. Nos dice Armando Flores, ¿cuáles son los puntos a tomar en consideración para pensionarme? ¿Y qué hago si me faltan 4 años y dejo de trabajar antes de que cumpla los 60? Y la última pregunta es, ¿cómo me afecta si mi empresa deja de ser outsourcing? ¿Sigo contratado o ya no? Ok, la primera pregunta, ¿qué es lo que tenemos primero para la cuestión de la pensión? Es ¿con qué ley estoy cotizando? Estoy cotizando con la ley ¿A qué te refieres con esto de qué ley? Actualmente en el Instituto del Seguro Social hay 2 leyes vigentes. Una, la del 73, que rige hasta el 97. Todas las personas que hayan empezado a trabajar, y mejor dicho, a cotizar en ese entonces, tienen derecho a la ley del 73, más allá tienen derecho a la ley del 97, que es a la que en la mayoría nos toca a los jóvenes. Seguramente si ya está en esta edad de pensionarse, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Cuántas semanas de cotización lleva? Y su salario de los últimos 5 años. ¿Cuál es el problema de que si deja de trabajar o que si deja de cotizar? Que el salario y el dinero se devalúa. Por ejemplo, si hay gente que dejó de trabajar hace 10 años, y ahorita se quiere pensionar, pues hace 10 años tenía un salario de 80 pesos, de 50 pesos. Entonces el dinero se devalúa y el salario mínimo incrementa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que solamente vamos a tener derecho a una pensión mínima. Entonces, con respecto a la pregunta de la reincorporación en el outsourcing, es una buena noticia. Si ya salió del outsourcing para estar a la empresa principal, es buena, pero es importante que tengamos en cuenta que nos deben pasar con el mismo salario y nos tienen que respetar la antigüedad. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿sabes qué? Desaparecemos el outsourcing y ahora nueva empresa te va a recontratar, si bien es la empresa principal, pero mis prestaciones me las tienes que respetar. O sea, mi antigüedad y todo lo que yo ya generé me lo tienes que respetar. Es una buena noticia. Eso habla de una empresa que está acatando la ley, que está siendo responsable y que pues ya, como ya se acabó esta situación de tercerizar trabajadores que no debían ser tercerizados, pues ya los está absorbiendo la empresa matriz. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a tomar
creo que el tema de la pensión y jubilación no nada más es lo tuyo, sino que hay muchísimas dudas respecto a esa cuestión, que es cuando más nos interesa acercarnos a esta cuestión de nuestros derechos laborales. Creo que podríamos abrir otro espacio para poder platicar respecto a ese tema, porque aparte es muy amplio y creo que explicarlo de manera a profundidad nos serviría un poco más, y pues más con estos casos en específico. Agradecemos también a Viridiana Nava, un saludo, que nos está saludando, y pues a todos los que se interesaron en acompañarnos en este webinar respecto o en hablando por la cuestión de la igualdad salarial, que era al final como nuestro punto principal, ¿no? Que sigue siendo una brecha enorme. Creo que se está luchando, y que pues en este tipo de reformas nos estamos beneficiando o están tratando de beneficiar en algunas cuestiones a los trabajadores, dejar esas prácticas al final ancestrales, burocráticas, que merman el tema de los derechos de los trabajadores. Al final lo que busca un trabajador cuando se acerca a una institución, a una autoridad, pues es que le resuelvan. O sea, creo que cuando acudimos ya a una autoridad es porque lo requerimos, no es un pasatiempo para nosotros o para las personas que requieren exigir un derecho acudir a estas instancias. Y pues también como abogadas y abogados, pues ser lo más honestos, leales a nuestra profesión, atender al final las peticiones y ser claros cuándo sí se puede y cuándo no se puede. Esa es nuestra labor principal, decirle a las personas qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, prometerles cosas que no vamos a poder conseguir. Es muy complicado cuando te llegan asuntos de que, es que hace 10 años me hicieron firmar una carta de renuncia y quiero demandarla ahorita. Sí, claro. Entonces, y quiero pedirle los salarios caídos, y pues ya es cuando te quedas así de, pues va a ser muy complejo que pues puedas ganar algo, ¿no? O en esta cuestión de que, es que abogado, me corrieron ayer, pero yo firmé mi renuncia. Entonces, creo que es al revés. Primero preguntar, orientarnos qué es lo mejor que podemos hacer, y ya después llegar a acuerdos, porque también se puede llegar a acuerdos en este tema de patrones y trabajadores. Sí, claro, ¿no? Existe una brecha desde el momento en que estamos en la población activa es casi la misma, sin embargo son más mujeres. Entonces debería haber más mujeres activas que hombres. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son más. Ahora, la misma cuestión de qué derechos debemos aplicar, pues todos. Sin embargo, ya en la cuestión de la realidad, ya en la cuestión de que voy a tardar 2 años o voy a tardar cierto tiempo en terminar mi juicio, pues y me están ofreciendo un arreglo, también se vale, pero es importante poner el dedo. ¿Por qué? Porque muchas veces por desconocimiento, por desidia, por 1001 cosas, no queremos enfrentar este tipo de situaciones, y las tenemos que enfrentar porque al único que perjudica somos a nosotros como trabajadores. Sí, que podemos observarlo en diferentes aspectos. El tema de cuando hablamos de igualdad salarial y esta brecha, una persona que llega a un puesto de director, por ejemplo, un hombre que ya es director, le van a pagar 50,000 pesos, pero él ya decide renunciar y ese puesto queda libre. Y pues ya cuando se postula una mujer le dice, no, es que a ti te vamos a pagar 30,000 pesos. O una persona indígena, pues le pagamos 20 porque ni se va a enterar que le pagábamos 50,000 al otro. O sea, creo que respetar ese tema de los puestos y salarios y alcanzar una igualdad salarial en cuanto al derecho laboral se trata de eso, ¿no? De no ver de dónde vienes, si eres una persona con alguna discapacidad, si eres una persona de una comunidad indígena, de la comunidad LGBT, sino, o sea, nada más ver las capacidades y habilidades que tienes para llegar a ocupar un puesto, ¿no? Claro, ese es un tema quizás para otra ocasión, pero sí decirles a las personas que se dedican a los trabajos del hogar, muchas veces son en cuestiones, en mi experiencia, no quiero generalizar, muchas veces esas personas son gente indígena, son gente muy de bajos ingresos. No quiero decir que por uno sea lo otro, pero es importante que entendamos que todos como trabajadores que prestamos servicios tenemos derechos. Actualmente, para bien, la legislación ha avanzado y ya reconoce a las trabajadoras del hogar, y ellas tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
y al mismo tiempo tienen derecho a que se les pague su seguridad social. Es decir, tiene derecho a que le pague, tiene derecho a asistir al IMSS, tiene derecho a que su patrón dé una aportación y de esa aportación se haga un guardadito para pagar el IMSS, para pagarle el Afore, para pagar el Infonavit. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos jóvenes no nos importa tanto. El problema es que cuando ya tenemos 30, 40, 50, 60 años, ahí vamos a ver que todo eso que no reclamamos, al final va a desembocar en que vamos a tener una pensión muy baja, a que vamos a tener un crédito de Infonavit muy bajo, a que vamos a tener una devolución muy baja. Entonces, tener en cuenta de que los derechos ahí están y de que todo hay una estructura toda de Estado que depende de ese día a día que vamos a trabajar y que todo lo que el patrón diga que estás haciendo es en base a donde se va a calcular a lo que tienes derecho, no solamente a tu salario, no solamente a tu antigüedad, ni siquiera a tu liquidación, sino a lo que tienes derecho, a tu crédito del Infonavit, a lo que tienes derecho a tu pensión. Tienes un riesgo de trabajo y te tienen dado de salario mínimo, no van a hacer una cuenta con un salario de tu salario real, van a hacer la cuenta en base al salario que tu patrón está cotizando. Por eso es importante enfrentarlo y si bien pues se puede llegar a un acuerdo, pero pues exigir los derechos. Sí, es un tema interesante que creo que sí, más adelante podríamos tocar el tema de las trabajadoras y trabajadores que también han de existir del hogar, porque creo que todavía, a pesar de que ya existe en ley este tema de reconocimiento a este tipo de trabajadores o sector de trabajadores, no se está aplicando. Entonces ver la manera de que se pueda aplicar, porque pues a duras penas luego les pagan el salario mínimo. Sí, claro. Entonces ver cómo o de qué manera podemos hacerles ver que pueden exigir este derecho. Sí, no solamente a los trabajadores del hogar, por ejemplo, me pasa mucho que los transportistas de las combis, los transportistas del transporte público, pues no saben que ellos también tienen derechos. Los trabajadores, por ejemplo, del hogar, los trabajadores comisionistas, todas las personas que prestan un servicio a otra tienen derecho a su salario, tienen derecho a todas las prestaciones que la ley les otorga. Y pues sí, también incluso, por ejemplo, los meseros, por esas malas prácticas, apenas llegó un joven que le metieron tanto en la idea de que él ganaba por propina, que se le olvidó que él también tiene derecho a un salario. O sea, el patrón como restaurantero tiene la obligación de pagarle un salario y unas propinas. Hay un tema todo ahí de que luego las personas no quieren dar una propina y el mesero se enoja con el comensal, cuando con el que debería enojarse es con su patrón. ¿Por qué? Porque pues, el que está haciendo del detrimento del salario es el patrón. O por ejemplo, la cuestión ahí de las propinas. Las propinas, así como las prestaciones extralegales, también deben estar integradas dentro del salario. Entonces, si yo me gano 200 pesos de salario base y me gano 300 pesos de propinas, eso debería estar anexado y tendría yo que tener un salario base de 500 pesos. Sí, pues hay muchísimos casos en particular en donde podemos ver esta ausencia de derechos laborales y pues seguimos hablando de esa brecha de igualdad salarial en muchísimos casos y podemos poner muchísimos ejemplos que suceden y que pues obviamente tú ves y que también han llegado al consejo y que los hemos consultado para poder pues dar algún tipo de respuesta o luz en el camino a estas personas que al final tienen algún tema respecto a esta exigencia de derechos laborales. Y pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu espacio. Sabemos que es muy complejo el tema de poder ayudar a toda la gente o a todas las personas como quisiéramos hacerlo, que muchas veces es imposible, pero que pues existen abogados que están especializados y abogadas que están especializadas en este tema, en esta materia, y que pues pueden brindarnos orientación. Esperamos que en fechas futuras nos pueda seguir acompañando porque el tema es bastante amplio en cuanto a cada caso en particular, darle la atención y que nos van a seguir llegando este tipo de casos. Y pues agradecerles a las personas que estuvieron con nosotros, que pues ojalá nos puedan seguir acompañando en estos webinars, que la finalidad es meramente informativa, que podamos ayudarles
como apuesta el Consejo Ciudadano a brindarles información que creemos que es lo más importante para que la ciudadanía en general se acerque a las instituciones, a las autoridades, a aquellos trámites que necesitamos realizar. Pues creo que lo importante es dotar de información a las personas. Entonces, pues les agradecemos muchísimo, te agradezco, Meni, tu espacio, tu tiempo, y pues ¿algún comentario de cierre? Pues los derechos no se ruegan, se exigen. Y pues pueden encontrarme en Bufete de Defensores Jurídicos en Facebook o al 22 12 35 18 81. Vamos a taggear tu teléfono para que podamos encontrarlo ahí en el Facebook en el momento en que consultemos este live. Pues muchísimas gracias Luis de Comunicación Social del Consejo Ciudadano por acompañarnos y hacer esto posible, a nuestros compañeros de Comunicación Social, a todo el Consejo en general, a las personas que están trabajando y que dejamos aquí pues lo que sabemos y tratamos de darle solución o tratamos de ayudar a que las personas puedan encontrar un poco de luz en el camino. Muchísimas gracias, los esperamos en el siguiente webinar, ojalá puedan acompañarnos, recuerden compartirlo y acudir a las redes del Consejo Ciudadano para más información. Gracias.